José Luis no ha llegado, ¿no? Estoy llegando a mi casa ya. Ya, muy bien. Vamos entonces a continuar con este tiempo y compartir este material que tenemos aquí. La última parte de este material para cerrar esta parte. Ujú. Aquí están las parábolas evangelísticas, por el amor a Dios por los perdidos, la oveja perdida, ¿no? O las 100 ovejas. La modelo perdida también es otra. Y el hijo perdido, ¿no? Eh, le hemos puesto el hijo perdido porque muchos, y en la Biblia, obviamente, la Biblia es 60, aparece esta parábola como la parábola del hijo pródigo, ¿no? Bueno, ahí está el hijo perdido también. Y esta parábola no es en realidad el hijo pródigo, porque la palabra prodigar es una palabra que tiene que ver con acciones buenas, ¿ya? Y este hijo, pues, no hizo acciones buenas, ¿ya? El que es botarate en el dinero o que lo regala a sus amigos, no puede ser pródigo. El pródigo es el que da al que necesita, a un enfermo, ¿no? A una persona que está en dificultades. Ahí sí podemos hablar de un pródigo, ¿no? ¿No? Pero pródigo no es, entonces, como dije ya, la figura del que agarra su herencia y la reparte y la juega y la derrocha, ¿no? En todo caso, sería el hijo derrochador. Ahí sí podría. La parábola del hijo derrochador. No sé quién puso eso de pródigo. En realidad, si queremos poner un nombre a esta parábola, tendríamos que poner la parábola del padre pródigo, porque es el padre que prodigó amor, porque también se puede, o sea, se puede este, prodigar no solo cosas materiales, sino especialmente cosas inmateriales, cosas de valor sublime, ¿no? El amor, la amistad, la fidelidad, ¿no? Este, eh, ¿Qué más? El compañerismo, ¿no? Esas cosas se pueden prodigar, ¿no? Bien. La gratitud de los redimidos, los dos deudores, las parábolas proféticas y referentes al juicio, ¿no? Las 10 vírgenes, por ejemplo, ahí está. Los mayordomos también, ¿no? Y el portero que velaba, ¿no? El juicio sobre Israel y el juicio y el reino, el juicio en el reino. Que va a haber juicio también en el reino, ¿eh? Los dos hijos, los labradores malvados, la higuera estéril, el banquete de bodas, el siervo malvado. Fíjense que por eso esta parábola del banquete de bodas es una parábola. No podemos utilizarla de una manera literal. Lastimosamente se utiliza así, ¿no? Pero habla de qué? Del gozo en el reino, ¿no? Tiene que ver con esto, ¿no? Juicio sobre Israel y el juicio en el reino. Muy bien, entonces aquí tenemos por lo menos una figura. Esto yo creo que voy a tener que pasárselo a ustedes para que tengan ahí algo ahí y tener ya un apetito mejor con este asunto de las parábolas. ¿Qué les ha parecido ahí? Recomiendo también a ustedes que lean a Joaquín Jeremías sobre las parábolas de Jesús. ¿Ya? Joaquín Jeremías y las parábolas de Jesús. ¿Ya? ¿Alguna pregunta, una participación? A ver qué les ha parecido esto. ¿Es novedoso, nuevo? ¿Qué hay? A ver. Sí, pastor, es muy importante la enseñanza que usted nos está dando, ¿no? En caso, por ejemplo, normalmente nosotros siempre usamos
Reina Valera del 60, ¿no? En el caso del hijo pródigo, o sea, no es hijo pródigo entonces, ¿no? Claro, o sea, básicamente no es. O sea, hay que también estudiar por eso las palabras que aparecen en la traducción y, por supuesto en el texto bíblico, ¿no? ¿Ya? Y saber qué cosa es y qué no es, ¿no? Porque hay algunas palabras que no muestran, digamos, el sentido que el texto ha querido darnos, ¿no? Por eso hice la diferencia entre padre pródigo y no hijo pródigo, ¿no? Ya. ¿Alguien más? ¿Cómo se llama el libro que está mencionando? Parábola de Jesús, de Joaquín Jeremías. Voy ya que lo he mencionado, voy a enviárselos a ustedes, ¿ya? Gracias, profesor, por Gracias. enviar. Sí. Y si pueden conseguirlo en físico también, ¿no? Pero se los voy a enviar a ustedes, ya. ¿Alguien más? ¿Alguien más? Ya. Pero por lo menos ya tenemos una idea de estas parábolas. Las parábolas de Jesús, recuerden que está en un contexto agrícola, campesino, ¿no? Y de otras habilidades, por ejemplo, cuando se habla de la pesca o cuando habla de talentos o dinero, ¿no? Habla de actividades, básicamente. Actividades que había en esa época y Jesús los utiliza como parte de su enseñanza, ¿ya? Sería bueno que de paso uno puede formar o, digamos, hacer una parábola. Sería interesante a ver si alguien se desafía a eso y la próxima semana me hace una parábola, me trae acá. Si es muy buena la parábola, le ponemos una nota ya, ¿no? La máxima. La hacemos canon, pastor. No, Canon. No, no tanto eso, no, pero por lo menos pueden pasar con una nota que nunca he puesto acá, ¿no? ¿Ya? Y lo hacen, les desafío eso, ¿ah? Les desafío. Si Pastor, quieren, el que lo pastor, haga va a tener una nota especial, ¿ya? pastor, ¿cómo, pastor? ¿Cómo? El hacer una parábola, ustedes hagan una parábola, o sea, cualquier historia que ustedes quieran realizar, pero que sea, pues, que tenga esencia, con enseñanza, qué sentido, pues, le quieren dar, ¿no? A esa parábola, ¿ya? Ya. Si va con los cánones de una parábola, se lo aceptamos, ¿ya? Y a otros, si por el esfuerzo, le vamos a dar una nota promedio, ¿no? Pero el que lo hace bien, 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 le damos una nota máxima, ¿ya? ¿Cuál es la nota máxima? 20, pues. 21, pastor, 21. Ajá. Pero una parábola, pero 100. sacándole. Sí, una parábola como lo hemos indicado ahora, bueno, la forma que hemos estado indicando el asunto, ¿ya? De eso se trata, Copio. ¿ya? Pastor, disculpe que entre esta hora, pero recién solucioné el problema con mi internet, pastor. Ya, bueno, ya está, qué bueno que sea, La parábola del internet, ahí está. la parábola del interno. La parábola está en Suponías 1:1. A ver, suponía, dice. Muy bien, o sea, vamos a tratar de hacer entonces algo que pueda ser manejable. Y como digo, si ustedes lo hacen bien, no habría problema, entonces
lo trabajamos y lo traemos para acá, ¿ya? Ahora, vamos a otro aspecto. Nadie más ha dicho nada acerca de esto. Si alguien quiere, todavía puede participar, puede decir si ha entendido este tema o no lo ha entendido, de repente es nuevo, eh, o le es muy difícil esto. ¿Cómo lo han visto? A ver, ¿ya? ¿Ha despejado algunas cosas? ¿No ha despejado nada? ¿Le ha complicado más la vida? No sé, puede ser cualquiera de esas cosas, ¿verdad? Pero no se quede sin decir nada. Bueno, pastor, para mí, sinceramente, sí, o sea, no tanto, ¿no? Digamos, ¿no? Sí, a medias aguas nomás, lo he entendido. Es un poco novedoso, ¿no? Término. Oye, ha sido novedoso, pero no lo has entendido a medias, ya. Pero por lo menos hay una pauta ahí, ¿no? Una pauta Y hay que una idea, pues. Y hay una da una idea, pastor. idea que te puede Claro. servir para manejarlo, ¿no? Y para Pero, que, pastor, una consulta. sí, sí, Pastor, a lo mejor no sería bueno que quizás en la medida de lo posible podamos tener una sección extra para que se pueda tocar esto de repente de nuevo, un poquito más detalloso, para que nos quede un poco más claro, sería bueno. ya. Sí, porque yo lo que he hablado es en general, ¿no? No he tocado una parábola específicamente, ¿no? No hemos analizado una parábola, ¿no? Pero sí hemos dado algunos criterios, ¿ya? Y criterios mm, que tienen que ver con cómo hacer ese recurso, cómo entenderlo. Porque no solamente son esas enseñanzas de la vida cotidiana que generalmente es lo más común que decimos sobre las parábolas, sino que también a partir de eso podemos dar no solamente lecciones, sino también dar a conocer algo, ¿no? Como caso de Natán que le hace ver a David su pecado, ¿no? ¿No? Ahí no le está enseñando nada, ahí no le está dando una actitud de la vida cotidiana, ¿no? Porque no es cotidiano, a pesar de que eso posiblemente ocurra mucho, ¿no? Que haya adulterio y que la gente haga ese tipo de cosas, no significa que tiene que ser cotidiano. No todos lo hacen, no todos lo hacen, ¿no? La cotidianidad, ¿ya? Tiene que ver con algo que hacemos casi todos, ¿no? Que todos conocemos, ¿no? Y que es digerible también, y que por lo menos se puede entender, ¿no? ¿No? Un adulterio, pues no todos lo hacen, ¿no? Y también hay formas también, ¿no? Que no siempre, bueno, en ese caso sí hay algunos que tienen unas habilidades para hacer ese tipo de cosas, pero no, el hecho de que muchos hombres hagan eso no significa que sea cotidiano, es decir, para todos, ¿no? Una cosa cotidiana es, por ejemplo, tomar desayuno, para los que toman desayuno, ¿no? O una cosa cotidiana es almorzar, ¿no? No creo que haya una persona que no pueda almorzar, o de repente no puede almorzar un día o dos, o quizá una semana, pero después necesitamos de alimentos, ¿no? Y entonces va a tener que hacer alguna forma para proveerse de eso, ¿no? Y bueno, proveerse de eso tiene que ver con trabajo, ¿no? Con hacer algo para poder tener algo a llevarse a la boca, ¿no? Y también para los suyos, ¿no? Entonces, lo cotidiano es bañarse, pues, aunque algunos no se bañan, ¿no? ¿No? Algunos se bañan cada 2 o 3 días, unos se bañan otros una vez a la semana, puede ser que algunos se bañen una vez al mes, o quizás algunos se bañen cada 3 meses, o algunos cada medio año, o una vez al año, qué sé, o una vez en la vida, ¿no? No sabemos, ¿no? No sabemos Miguelito, eso. pastor.
¿Ah? Los israelitas. No Sí quiero o no. referirme en ese sentido, porque, por ejemplo, si vamos a la historia, en Europa, los europeos en la Edad Media no se bañaban, los reyes no se bañaban, ¿no? Y había una idea en Europa en el tiempo, estoy hablando del siglo XV, XIII, XIV, por ahí. La idea, y hasta el XVI, XVII, todavía 18, por ahí, ya, se creía que este, el no bañarse te protegía de los virus, ¿no? En cambio, pensaban que cuando tú te bañabas, entonces los virus entraban por la piel, ¿no? Porque la piel se adelgazaba, los poros se abrían y entonces podían enfermedades entrar ahí, ¿no? ¿No? ¿Cuánta razón Ahora, tenían, pastor? con la razón tenía. Justo yo iba a decir lo contrario, porque justamente es al revés, es al revés, ¿no? Y entonces la costumbre de bañarse era no era casi una costumbre en realidad, ¿no? ¿Ya? Entonces acá creo tenemos la costumbre, la mayoría creo relativamente de bañarse cierto, cada cierto tiempo. Hubo algunos también cada día, ¿no? Entonces, bueno, ahí va. Entonces, bueno, ah, de todas maneras hemos dado las pautas, por eso le estoy diciendo, le voy a dar el libro de Joaquín Jeremías para que ustedes entonces ahí puedan ver otros aspectos también de las parábolas, ¿ya? Y que Pastor, les va a ser útil, ¿ya? Y ahí le va a dar ejemplos y trata también de algunas parábolas ahí, ¿no? Entonces eso va a ser mucho mejor para ustedes. Con eso creo que llena todo el espacio. Más bien, ahora vamos a hacer esto, a trabajar el material, a ver acá, que tiene que ver con el mundo social de la Biblia, la búsqueda del mundo social de la Biblia, ¿no? La cultura expresada en la Biblia, que venía desde Oriente Próximo, era muy diferente a la cultura del Occidente y los descubrimientos arqueológicos, ¿no? Eh, tenemos, por ejemplo, a George Adam Smith, ¿no? Con la geografía histórica de Palestina, que habla acerca de las tierras no bíblicas, ¿no? De todas estas tierras, ¿no? A otros autores que buscan reconstruir la historia también, ¿no? Del segundo milenio hasta el siglo primero, ¿no? Hay muchos que se dedican a esto, ¿no? ¿Ya? Ahí está Powell Aldrich, Martin Nock, o el caso de bueno, Julius Wellhausen, que a algunos, bueno, no les gusta, ¿no? Pero también contribuyó William Robertson, ¿no? En fin, em, en la forma de uso de este sistema de mundo social de la Biblia, ¿ya? Eh, este, viene más o menos a desarrollarse en el siglo XX, o sea, este tipo de sistema, ¿ya? Para ver entonces la evolución social, política, histórica, en este caso de las tierras de Israel, desde la Edad de Bronce hasta el periodo romano. Por ejemplo, ahí no he hablado acerca de eso, ¿no? Porque mm, quizás delinear la historia de este periodo hablando de la edad de bronce, de la edad de piedra, de la o el periodo romano, como que puede confundir a algunos también, pero son las formas que se utilizan dentro de la historia para ubicar a un pueblo o a una nación, ¿no? ¿No? En el tiempo. Entonces es un poquito enrevesado el asunto. Y tengo, por ejemplo, y lo voy a tener que enviar a ustedes, el material del cronograma que tiene Moisés Chávez, que hizo él, ya, viendo todos los periodos, ¿no? Y especialmente esta época de la Edad de Bronce, donde se desarrolla toda la historia bíblica, por lo menos los primeros inicios de la historia bíblica. Muy bien.
Acá está, ¿no? Periodo en que se produce la difusión de la metalurgia del bronce, a eso se refiere la edad de bronce, ¿no? Posterior al cobre, el calcolítico. Ha recibido el nombre de edad de bronce en tanto que la etapa durante la cual el hierro reemplazó a aquel como material de fabricación e instrumentos y armas se denomina edad de hierro. La primera área geográfica con la que se trabajó en el hierro de forma predominante fue el Oriente Próximo, hacia el siglo XIII a.C. En lo que respecta al caso europeo, la edad de hierro transcurrió desde el final de la edad de bronce, 700 años antes de Cristo, hasta la expansión de la República y el Imperio Romano, ¿no? Bueno, entonces ahí tenemos más o menos la figura. Es una aplicación de un método para analizar las tierras de Israel y los eventos también desde esa perspectiva, ¿no? Entonces, en concreto, el recurso de la arqueología, la sociología y la antropología se utilizan para hacer frente a algunas de las deficiencias presentes en el texto bíblico como fuentes para el conocimiento de su propio mundo social, ¿no? Bueno, esto quizás sí ha habido controversia, muchas controversias para esto, ¿ya? Pero nos aclara un poco la historia que está en la Biblia, ¿no? Entonces, la relación entre texto y sociedad, ¿no? Es innecesario para el trabajo de interpretación. Algunos especialistas han recurrido a las ciencias sociales para comprender el Nuevo Testamento en su entorno social más amplio, haciendo uso de las calificaciones, ¿no? O las clasificaciones, ¿no? De lo que es eh, las ciencias sociales. El recurso modelo y dato de las ciencias sociales extraído de la antropología social y cultural, la sociología, la economía, la política, la arqueología o los estudios culturales han desempeñado un papel decisivo a la hora de ayudar a sacar a la luz el mundo social de la antigua Palestina y la cuenca mediterránea. ¿Ya? Aquí entonces tenemos el mundo social de la vida. Este es un enfoque que se hace mediante estudios de la antropología social y cultural, la sociología, la economía, la política, la arqueología y los estudios culturales. Cuando uno de paso va a la Biblia y lee así de plano nada más, no entiende que la Biblia refleja aspectos sociales y culturales de su época, ¿no? Nos hace entender también la forma de construcción de las sociedades de aquella época. Nos hace ver también cómo era el desarrollo económico de esos pueblos. También nos permite expresar las características, ¿no? De su modo de gobierno y las decisiones políticas que tenían, ¿no? Que especialmente eran naciones que hacían su acción era conquistar otros pueblos, ¿no? Y hacerse poderosos. Bien, la arqueología que nos muestra entonces, por otro lado, los restos, ¿no? Eh, Ahí podemos poner platos, vajillas, utensilios, objetos de metal, objetos de barro, objetos diversos, ¿ya? Que nos permite ver cómo ha sido esa cultura, ¿no? Si tenía, por ejemplo, este, escritura o no tenía escritura, ¿no? O los documentos en qué escribían, ¿no? Ya. Todo eso es también un aporte. Y estudios culturales que hemos dicho también que tiene que ver con la expresión cultural. Hay muchas palabras de la Biblia y hay muchas cosas que son culturales, ¿no? Muchas cosas culturales. Por ejemplo, antiguamente se apedreaban a las mujeres cuando se encontraban en adulterio, ¿no? Y a la pareja en general, ¿ya? Eso, por ejemplo, era una costumbre de esa época. No es una enseñanza bíblica apedrear a la gente. Si alguien quisiera hacer eso y decir, no, la Biblia dice así y hay que hacerlo,
está desfasado, porque eso tiene que ver con un aspecto cultural, ¿no? No es una cosa que rija para nosotros, ¿no? ¿Qué otra cosa podríamos ver que de ese modo está? Por ejemplo, la forma de comida, ¿no? La forma de comer. Nosotros utilizamos una mesa y usamos sillas. En la época bíblica no se usaba sillas y no tenían mesas de 4 patas, ¿no? Por la influencia de Roma, algunos usaban el triclinio, que era una especie de mesa, ¿no? No con patas, sino casi al ras del suelo, ¿no? Entonces se ponían los alimentos y las personas se sentaban de costado, ¿no? Comiendo así, de costado, ¿no? Entonces, son otras formas. Y se comía con la mano, ¿no? No con utensilios. Entonces, eso, por ejemplo, cuando hablan de la copa del Santo Crial y todo eso, está en una historia y mito que han inventado en el asunto, que en la época de Jesús no existía ese tipo de copas, en la forma que le quieren dar. O que algunos dicen, no, es que la copa, ya, para preservarla le han puesto eh, otros aditivos ahí, ¿no? Y le han puesto también perlas preciosas y todo para adornarla, ¿no? ¿No? Pero no usaban pues, el metal para eso. Usaban siempre las vajillas, ¿no? Que eran de cerámica, ¿ya? Pocillos. Entonces Jesús tomó en un pocillo, ¿no? El vino, no en una copa. Cuando habla de esta es la copa, es eso la traducción, te dice copa, ¿ya? Dando semejanza que donde se sirve el vino en una copa, pues, ¿no? ¿No? Pero la copa de esa época pues no era la misma copa de ahora, ¿no? De metal o de vidrio, no, es simplemente de cerámica, ¿no? De barro. Por otro lado también para comer el pan se untaba un líquido, ¿no? Se metía ahí y se comía, ¿no? ¿No? Algunos hacen eso ahora, pero no todos hacen eso, que agarran el té, el café o la leche y agarran y ponen el pan ahí, lo remojan y después se lo comen, ¿no? Pero no es muy común hacer eso, ¿no? Pero, ¿qué más? Aquí tenemos eh, la idea de la búsqueda del antiguo Israel también, ¿no? Está ahí el libro de historia de Israel de John Bright, que es muy interesante para eso, nos da a nosotros ahí a conocer también la historia, pero también costumbres, ¿no? Y formas de aquella época, ¿ya? Y la época bíblica, por ejemplo, tenemos que ver los periodos que tenía la edad bíblica. El periodo, por ejemplo, podría hablar del periodo asirio o el periodo egipcio, vamos a ir desde ahí, ¿no? De los egipcios, de los caldeos, de los asirios, de los persas, del imperio griego, ¿no? El imperio helénico, de Roma, ¿no? Todo eso traza la Biblia, ¿no? ¿No? La Biblia no está estático en un solo momento, ¿no? ¿No? Son diferentes situaciones y diferentes potencias o poderes que tuvieron su lugar y la Biblia lo va demostrando a cada uno, ¿no? Un está el faraón, por ejemplo, que habla de la gloria de Egipto. Un está de la Mesopotamia también, cuando habla acerca de, eh, de su relación con este mundo del mundo semita, ¿no? De donde provienen la mayoría de naciones, ¿no? De aquel lugar, del Próximo Oriente o el Cercano Oriente, depende de cómo lo veas, ¿no? Para nosotros decimos que es un lejano oriente, porque por la distancia que tenemos está lejano. A otros le llaman cercano oriente, ¿no? En relación a Europa es cercano. Ujú. Bueno, también el ejemplo, el elemento pastoral nómada, ¿no?
que era constante, ¿no? En el aspecto social de aquella región, ¿no? Ujú. La figura del nómade, el transhumante, del que camina. El papel de los nómadas ha sido esencial por la élite culta del periodo del Segundo Templo, ¿no? La economía tenía vinculación más amplia con Egipto, Asiria, Babilonia, Aqueménida, helenística y romana. ¿Por qué? Por las transacciones, ¿no? Ya se hacían tratos comerciales, ¿no? Relaciones internacionales, lo que hoy día es muy común y que se da, ¿no? Las negociaciones. También en esa época se hacían, ¿no? Se hacían por época de lo que se llamaban el trueque, ¿no? El cambio, ¿no? Esas son formas eh, primarias, ¿no? De trabajos de relaciones económicas internacionales, ¿no? Mm. Los Camellas vienen a ser entonces familias que gobernaron en Persia, ¿no? Del 550 hasta el 330. Eh, También se habla sobre la economía en Palestina en la Edad de Hierro y en el periodo herodiano, ¿no? Periodo de los Herodes, que también cae en la época de la vida de Jesús, ¿no? Del misterio de Jesús, ¿no? Ujú. Hay muchas cosas que tenemos que ver acerca de eso, ¿no? Eh, bueno, en todo ese caso, hay una influencia aquí de disciplinas de conocimiento que se aplican a la Biblia en este caso, ¿no? ¿No? Por ejemplo, George Tyson en el campo del Nuevo Testamento hace un amplio estudio del cristianismo primitivo y de la configuración ideológica de la literatura neotestamentaria. Por ejemplo, también se hace un uso de la categoría ideología, ¿no? Que también debemos conocer, porque hoy día se habla mucho, por ejemplo, de ideología de género, como pensando que la ideología es mala, ¿no? ¿No? Y a veces se piensa así, ¿no? Las ideologías son malas. No, es que el mundo se maneja con ideologías. El mundo se ha construido por ideologías, ¿no? O sea que la palabra ideología no es mala, ¿no? Depende con qué lo acompañas, ¿no? En todo caso. Y en la Biblia vas a encontrar ideologías, ¿no? Por ejemplo, los egipcios, el dominio que tenían. ¿Cuál era su ideología? ¿Mm? Esclavizar a los pueblos. ¿Para qué? Para la gloria del faraón, ¿no? Esa era su forma, ¿no? Ahí hay una ideología, ¿no? La gloria del faraón, ¿no? Y así, otras naciones tenían sus propias ideologías para su gloria, para su predominio, para su crecimiento mayor, para más expansión, en fin, depende de qué cosa es lo que querían hacer, o cuál es la categoría, qué es lo que planteaban como principio como principio dominante, ¿no? ¿No? Entonces lo ideológico siempre estuvo metido, desde la antigüedad hasta nuestros días, ¿no? El problema es que hemos reducido la ideología a las ideas políticas, ¿no? Al plano de las ideas y de las propuestas de construcción de sociedad. Pero sí siempre se ha hecho eso, siempre ha sido así, ¿no? Entonces el mundo no ha vivido sin ideología, ¿no? De alguna u otra manera va a plantearse un sistema o un modelo que tiene que guiarse, ¿no? Y los modelos políticos y económicos que también de tanto en tanto van cambiando, van tomando distintas perspectivas de acuerdo a las aplicaciones que se le dan, ¿no? Muy bien. Entonces, aquí hay una configuración ideológica de la literatura neotestamentaria que va a demostrar eso y se muestra entonces quiénes son los del poder, quiénes son los dominados, qué tipo de economía tienen,
qué situaciones sociales se manejan, todo eso, ¿no? Bruce Malina, por otro lado, usa la antropología cultural, ¿no? Y ha introducido conceptos como vergüenza y honor, ¿no? Como aspectos cruciales del mundo social mediterráneo en la que ya estaban integrados los primeros cristianos. Sí, esa concepción de vergüenza y honor, eh, Malina y otros dicen que se manifiesta pues, en la sociedad romana, ¿no? Por ejemplo, esa figura de vergüenza y honor se ve en el caso del carcelero. ¿Dónde se ve? Ahora, la pregunta sería, en este caso, ¿dónde se ve esa, ese principio, ese concepto de vergüenza y honor en el caso del carcelero? ¿En qué acto se ve eso? ¿En qué acto se nota? A ver, estamos hablando de Hechos de los Apóstoles, ¿no? Pablo en Efesios, ¿no? En Éfeso. O está, creo, en otro lugar, pero que está, este, por la predicación de la palabra está en la cárcel, ¿no? Ahí me puede decir, a ver, participen, porque no es bueno quedarse en el aire. Ese en Filipo era, el carcelero de Filipo, eso. ¿Qué hizo el carcelero de Filipo? ¿O qué iba a hacer? Porque ante ese terremoto que ocurrió, las puertas abiertas, ¿qué es lo que había pensado? Quitarse la vida, pastor, Ujú. ¿Y por qué quería quitarse la vida? porque dejó escapar a los presos, más, y era un Mm, castigo, creo, si no cumplía con ese labor a pesar del desastre que había. claro, Ujú. pero él no dejó escapar a los presos, no fue él, eso, no hizo eso. Vio las puertas abiertas Ujú. y creyó que se habían escapado. Y él como carcelero, entonces se sentía responsable. Y la única forma es acabar con su vida. ¿Por qué? Porque igual le iba a venir la sentencia si es que eso hubiera sido cierto, ¿verdad? Pastor, yo entendí esa parte de la sentencia, hubiera sido tal vez para él públicamente vergonzoso, ¿no? Y de que su familia viera que no cumplió con su deber. Entonces, pienso que él mismo dijo, aquí no más, ¿no? Que nadie más vea, ni mi familia, tal vez, ¿no? Pensando así. Claro. Ahí has puesto un elemento importante, el deber. El honor tenía que ver con el deber. Y la responsabilidad que, de hecho, tenían ella, ¿no? Que cuando se escapare un preso, el que tenía que responder por eso era el carcelero, ¿no? Claro. Entonces ahí hay ese concepto de honor y vergüenza, o vergüenza y honor, ¿no? Entonces, antes de pasar por una vergüenza de esta, su honor era qué cosa? Matarse, ¿no? Entregar su vida, ¿ya? Y él estaba dispuesto a eso. Por eso que Pablo le encuentra eso y dice, por favor, no te hagas daño, ¿no? Acá estamos todos. Nadie se ha escapado, todos estamos aquí. Y por fin, ¿no? Y por si acaso, ¿no? Dijo, bueno, ¿qué haré para ser salvo? ¿Eh? Porque en una situación
Y aunque le ha dicho que están todos los presos, él pensaba que por ahí faltaría alguno y por ese uno iba a pagarla igual, ¿no? Por eso dice, ahora, ¿para quién me salvará, no? ¿No? Un poco la idea, esto puede ser una broma, pero que hay que tener cuidado también. El caso del Chavo, ¿no? O del Chapulín, creo que es, ¿no? ¿No? Entonces, que eh, se muestra ahí que eh, el asunto del honor, ¿no? El asunto de disponerte, pues, ¿no? Y se acuerda que cuando ocurría alguna cosa, ¿no? ¿No? En la historia que contaba, ¿no? El Chapulín. ¿Qué decía el personaje cuando estaba en una crisis o en una angustia? Oh, ahora ¿quién podrá defendernos? ¿No? La figura de ahora ¿quién me podrá salvar? Esa es la Yo, expresión que hizo, pastor. ¿no? Pero eso es lo que dijo el carcelero. Algunos piensan que está hablando del cielo, no está hablando del cielo el carcelero ahí, ¿no? De su propia vida ¿Qué humana. Claro, está hablando de su propia vida, cómo salvar la vida, qué haré para ser salvo, qué puedo hacer para ser salvo, para salir de esta situación, que ella vería como sentencia final, ¿no? Es ahí donde Jesús le dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa, que tampoco es una promesa, no es promesa eso. Ah, ya, tú y tus hijos, tu familia y tu casa se salvarán. Ah, ya, qué bueno, entonces ya, ahora estoy tranquilo que mi familia se va a salvar. Que Pablo me da una promesa. No, el concepto de aquella época, ya, de serás salvo tú y tu casa, es que el jefe de la casa, el jefe de la familia, es el que tomaba la decisión y todos los demás le seguían. Todos los demás le seguían. Y no estoy hablando en términos de salvación o religión o espiritual, sino en las decisiones que el jefe de la casa tomaba. Todos también tomaban esa línea, ¿no? No había un disidente en la familia, todos seguían en unión hacia ese propósito, ¿no? Esa es la idea que plantea ahí, ¿no? Ya. Entonces, serás salvo tú y tu casa, ¿no? Entonces, te conviertes tú y los demás te van a seguir. Ese es el concepto, ¿ya? Ese concepto lo encontré yo en la selva también. Y en la práctica, un hermano que de paso, antes de ser creyente, a su esposa le prohibía ir a la iglesia. Y yo lo traté a él, conversamos juntos, traté de ser mi amigo con él. Luego le vino un momento difícil de enfermedad y al final el hombre pasa por una operación difícil y dijeron que su recuperación iba a demorar entre 6 meses a un año y que tenía que hacer terapia, ¿no? Bueno, comenzó a hacer terapia y todo eso. O sea, en menos de 2 meses el hombre estaba nuevamente activo. No era creyente, habíamos estado hablando por él. Y viene y cuando sale del hospital y ya está recuperado, dice, quiero ir a la iglesia. Él sale, de él solito. Que va a la iglesia y hace su decisión ahí, ¿no? Y, y como él representaba a mucha gente, ¿no? De su familia, ¿ya? Era la cabeza él de toda la familia, entre hijos, nietos, bisnietos, hasta tataranietos, creo. 60 personas. Y la mamá, o sea, la esposa, le decía a sus hijos para para que ellos tomen el evangelio en su vida. Entonces, ¿qué decían? Y él le respondía, si el papá Juan se convierte, nos convertimos todos. Así es. Porque la cabeza en esa cultura, que es en el oriente, ¿no? Eso es muy arraigado. Y de verdad, pues el hermano Juan se convirtió.
A la semana llegaron 60 a la iglesia. Imagínense, por uno solo, más de 60 personas. ¿No? No sé si alguno le ha llegado por una sola persona que ha venido detrás de él, 60 o 50 personas, ¿no? Interesante, ¿no? Y eso lo he vivido yo, lo he visto yo, ¿ya? Y fue una bendición, entonces, tener esa cantidad de gente en la iglesia, ¿no? En una iglesia que tenía apenas 120 personas, de pronto tienes 200 personas, ¿no? Muy bien. Mm. Entonces, se ha utilizado entonces teorías sociales sobre la formación y evolución de grupos pequeños, el sectarismo, la conversión, la desviación, y realiza una amplia visión de su diversidad y tensiones internas y las normas sociales que insertas en los textos bíblicos. El mundo social, o lo que vemos en un estudio de lo social de la Biblia, pertenece a la literatura bíblica, ¿no? Y los cambios que han habido, ¿no? Socialmente, de la antigüedad, la antigua Palestina y el Mediterráneo, están vinculados a la comprensión de la moderna investigación, ¿no? Se usa, pues, entonces, esta disciplina, ¿no? En los 4 siglos del diálogo entre estudios bíblicos y ciencias sociales ha ido pasado a la periferia de una cuestión central, el sueño de Volta de reconstruir el mundo social del antiguo Israel o el cristianismo primitivo, y sigue sin verse realizado todavía, ¿no? La construcción del cristianismo primitivo o del antiguo Israel es todavía algo por realizar, ¿no? Bueno, acá está el estructuralismo, de eso no vamos a hablar, vamos a dejarlo a un lado, ¿ya? Pero espero que, bueno, este es un poquito más académico ese aspecto que hemos hablado, ¿no? Pero ahí está. Sobre los métodos histórico-críticos ya lo hemos hablado, ¿no? El método crítica textual, crítica literaria, crítica teológica, todos esos elementos, hasta en exégesis hemos hablado de eso, ¿ya? El análisis narrativo, que corresponde, ya hemos dicho, también a la parábola que hemos hablado en su momento, ¿no? Eh, y cuando hablamos de la literatura, también es importante trabajar ese aspecto, ¿no? Eh, y quizá ya la próxima semana hablaremos de la hermenéutica y el Jesús histórico, tratar de reconstruir un elemento valedero acerca del Jesús humano, ¿no? ¿No? Que no siempre se estudia, lastimosamente, ¿no? Ya. Ahora, voy a buscar acá, entonces, dentro de los materiales que tenemos en Sociedad Bíblica. De paso, lo vi al hermano César, creo, en algunos talleres, en webinarios, ¿no? De los viernes, ¿verdad, Jorge? César. Sí, todos los viernes estoy entrando ahí. Ya, ¿qué te parece eso? Sí, pastor, bueno, ¿ah? Bueno, y están entrando muchos extranjeros, ¿no? Muchos países. Son bastante, ¿ah? No, ahora están entrando otras personas, ¿no? Están Sí, entrando mira, otros expositores, ¿no? los expositores sí, Eh, están enseñando muchas cosas. sí. eh, Aún así, todavía tenemos también los expositores nacionales, ¿no? También sí estamos participando. Así que seguro que en algún momento también estaremos de nuevo por ahí, ¿no? Yo estuve la última vez, no me acuerdo, que hablé sobre Filemón, ¿no? Y sobre Onésimo, ¿no? Una mirada de corte social. Ujú. Claro, porque la vez pasada enseñaron, digamos, equipando para la planificación. Bueno, hay una conferencia, perdón, que ha habido, pero la vez pasada fue
No hay con qué cuando no hay con qué, Isaí. Ah, ese fue basado en la parábola de Sí. los, o del milagro, perdón, no parábola, ¿no? De los milagros, ¿no? De la multiplicación de los panes y los peces, ¿no? Sí, más o menos por ahí va. Por ejemplo, cuando hablamos acerca de, voy a utilizar acá este plan. Bueno, este trabajo pertenece justamente a uno de los diplomados de ciencias bíblicas, análisis literario de los evangelios sinópticos, ¿no? El método de los géneros literarios. El primer paso, perspectiva crítica con el texto. El análisis de los géneros literarios nos obliga a trabajar desde una perspectiva crítica con el texto, teniendo en cuenta su contexto social, cultural, político, comparándolo con otros escritos paralelos o de otras culturas, a través de ciencias afines como la arqueología y la crítica literaria, ¿no? Esa es otra forma, ya, pero desde la perspectiva de los métodos literarios. El otro era desde el mundo social, ¿no? Entonces, el enfoque es diferente, pero se utiliza también estas disciplinas que hemos mencionado también, ¿no? Como elemento de base. Segundo paso, separar unidades literarias y clasificarlas. Aislar las más pequeñas unidades literarias y clasificarlas a la luz del género literario concreto, teniendo en cuenta las características propias del género, ¿ya? Y se trata de definir el texto teniendo en cuenta el análisis riguroso del género por inducción. Tercer paso, relaciones género literario del texto con su contexto social. El biblista tiene en cuenta las necesidades y conveniencias de un modelo social o histórico determinado, una sociología o una psicología concreta y el ambiente colectivo general. A través de estos pasos, el biblista se va haciendo con la historia del texto y se hace con el contexto que influyó el escrito para descubrir el pretexto del autor como la intencionalidad última y definitiva que lo llevó a ponerlo por escrito. Algunos le hablan de eso le conocen como el 6-11, ¿no? Aquí está la figura, ¿no? Eh, el texto está aquí, o el desarrollo del texto, pero antes de eso está el pretexto. No pretexto, sino pretexto, o sea, antes del texto, ¿no? Aquello que se ve, ¿no? Que es el contexto, ¿no? Este contexto es aquellas cosas que acompañan entonces a entender el texto, ¿no? Porque el texto está trabajado bajo un determinado contexto que es diferente al contexto del occidente. Para concretar un poquito nada más, para darnos cuenta cuál es la diferencia, nosotros pensamos desde una perspectiva, a ver, eh, hacemos especulaciones, ¿no? Y nuestra mente es muy abstracta, hacemos mucha abstracción. El, la gente de aquella época su mente era concreta, ¿no? No hacían mucha especulación, como se hace en el mundo del occidente. Cuando hablo de especulación, no estoy diciendo de una mala manera, ¿no? Especulación en el sentido crítico de análisis. Pues está el análisis, investigación, este, el juicio o el criterio que uno debe terminar para darle solución a algo, ¿no? O al problema que se está proponiendo. Entonces, no es entonces este, el contexto, y no sé si alguno tendrá esa idea, pero
Y yo he escuchado a muchos pastores y un amigo mío todavía, yo lo he corregido varias veces, pero bueno, sigue con esa onda. Eh, cuando dice, la interpretación que debemos tener en la Biblia o el estudio de la Biblia, ¿no? Tiene que ver con su contexto, dice, ¿no? ¿Y qué cosa es el contexto para él? Es agarrar en que, por ejemplo, sacas un versículo, ¿no? Y entonces buscas otro versículo o un otro versículo que te reafirme lo que él ha entendido de ese texto, ¿ya? Y va a otro libro de la Biblia. Y entonces él le decía, eso decía él, que ese es el contexto, ¿no? Entonces, lo que dice está aquí y lo que has encontrado acá, entonces su contexto está en tal libro, decía, ¿no? ¿No? O está en tal sección, ¿no? Y no es así, el contexto no se utiliza así, así el contexto está hablando de, de la visión, ¿no? O de aquello que rodea al mensaje, que tiene que ver con la cultura, las costumbres, la forma, la visión de vida, ¿no? Hasta aún el saludo también tiene que ver con eso, ¿no? Antiguamente, en la época de Jesús, se saludaban con un beso y ese saludo era solamente entre hombres. Un varón no podía besar a una mujer. El saludo para la mujer ni siquiera la saludaba porque el hombre eh, tenía potestad, ¿no? Y la mujer era vista en un segundo plano. Eso ya no es ahora en esta cultura, ¿verdad? Nuestro contexto ha cambiado. Nuestro contexto ha cambiado, que algunos todavía se aferran a esa antigua forma, ¿no? Otra idea que a veces tenemos también sobre la familia. En la Biblia, en el Antiguo Testamento, el aspecto del desarrollo familiar es cultural. Y la antigua familia no tiene la misma concepción que las familias de este tiempo, o de hace 50 o 100 años atrás, ya, por decir más o menos. Algunos creen que el modelo de familia tiene que ser papá, mamá, hijo, ¿no? Ese es el verdadero modelo de familia. No, eso es un matrimonio, pero la familia tiene que ver con cultura, ¿no? Familia nuclear y de familia extensiva, ¿no? ¿Y quiénes la integran? Eso también es parte de la cultura, ¿no? Entonces, la Biblia nos ve que las familias eran clanes, grupos familiares, donde había una cabeza, ese era un patriarca, y esa cabeza indicaba todo. La esposa estaba al lado para apoyar las decisiones de esa cabeza, ¿no? Entonces, el, la forma digamos, de estructura familiar era diferente. Lo integraba grupos grandes, inclusive ahí estaban incluidos los sirvientes, los siervos, los esclavos, ¿no? Como parte de la casa, ¿no? Entonces, la casa corresponde entonces al sentido de familia, ¿no? Tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Entonces, hay concepciones diferentes. Entonces, si alguno piensa todavía que el modelo de familia es las formas que expresan esta serie de televisión antigua, La Casita de la Pradera o la familia Ingalls, ¿no? Si creen eso, entonces estamos desfasados por completo y estamos desincronizados. Porque ese no es el modelo bíblico, por más que esa serie venga de una época en donde la influencia protestante era muy fuerte, ¿no? En Norteamérica. Entonces, nada tiene que ver la casita de la pradera con el modelo familiar. Yo he escuchado a muchos pastores decir eso, ¿no? Que deberíamos ser como en la época de la familia Ingalls.
Pero eso no es bíblico. Así no funciona. El modelo familiar nada tiene que ver con el modelo que el occidente ha formado o ha desarrollado. Eso es parte de la cultura, ¿no? Entonces, por eso, como es parte de la cultura, también entonces eso está rompiéndose, pues, ¿ya? Entonces, el concepto de familia en la Biblia es mucho más amplio, ¿te das cuenta? Es mucho más amplio. Muy bien. Eso no quiere decir que el papá, mamá y hijos no tengan el valor. Eso es la base principal, ¿no? ¿Ya? Pero esa base principal tenía que verse de cómo se desarrollaba alrededor de un contexto social, ¿no? Imagínense que esas familias inclusive tenían que ver con que el padre, el cabeza de la familia, tenía sus concubinas, que no era pecado eso. Es pecado ahora, pero en esa época no se veía como pecado. También tenía no solamente las concubinas, sino también tenía otras esposas, que casaba no con una, sino con otras más. Eso es parte de la cultura. Hoy, en Occidente, nadie puede tener más de una esposa. Tendrá la querida, la amante, qué sé yo, que eso es particularmente muy latino, ¿no? Y algunos pueden hacer doble vida, ¿no? En dos casas a la vez. Eso no es un caso muy común, pero se da, ¿ya? Entonces, se ve mal eso acá, que un hombre tenga tres, cuatro mujeres, un escándalo, ¿no? Es polígamo. Mm. No se ve eso en esa cultura, pero en el Oriente sí. Un hombre puede tener hasta tres mujeres, pero puede tener más todavía, si tiene la capacidad económica. Y eso se refleja en la Biblia. Por ejemplo, David. David adulteró con Betseba, ¿no? Con Betseba, dice. Sí, sí, el pecado fue adulterio, ¿ya? Y tomó la mujer que no le correspondía. Pero si quería satisfacer sus deseos carnales, David tenía otras esposas, tenía muchas esposas. ¿Por qué no pidió alguna de ellas para esa noche? ¿Por qué tuvo que ser esa ovejita, la única esposa que tenía este soldado, militar, general, fiel a David? ¿Se da cuenta? Entonces, es cuestión también, entonces, de enfoque, ¿ya? Un hombre que tenía varias esposas, pero que adulteraba, que se iba con otra, o que estaba en relaciones con otra mujer, que no era suya, eso es un adulterio. En esa época así era. También lo es ahora, solamente que la diferencia es que el varón no puede estar casado con varias mujeres. ¿Te das cuenta? Bueno, entonces ahí tenemos nosotros este, esos aspectos que son, que tienen que ver con la cuestión aquí social y también de la perspectiva del género literario que estamos hablando que atraviesa pues, el aspecto de cultura, política y todo. Acá dice el método de los géneros literarios, la crítica literaria, por ejemplo, que es un elemento importante y que está dentro de los métodos histórico-críticos, ¿no? ¿No? Muy bien. ¿Alguna pregunta? ¿O ya se fueron? Pastor, pastor, Sí, una pregunta. ya. Pastor, si antiguamente no era pecado tener hartas mujeres, ¿no? Como tuvo David, Salomón. ¿Desde cuándo se hace pecado, pastor?
No, no es que se hace pecado, ni tampoco que no hubiera pecado en el sentido. O sea, el hombre podía dejarse a comer mujeres. Lo que no era debido, que no era correcto, es tomar otra mujer que no le corresponde, o que no le correspondía, o que no le pertenece, ¿no? Eso sí era pecado, ¿no? No, sí, eso entiendo. Lo que pasa es que, o sea, en la actualidad, por ejemplo, para No, nosotros, no, no es que, es curiosidad, ¿no? no, lo que Claro, pasa es que lo de Jesús, cuando ya, establece los principios de su movimiento, lo que hace es establecer, ¿no es cierto? Los parámetros en este aspecto de aquello que fue en el inicio, ¿no? Dice, por tanto, dejará el hombre a su madre y a su padre y se unirá a su mujer y serán una sola carne, ¿ya? Y está hablando entonces de ese principio que tiene que ver con el inicio de las sociedades, donde ahí el primer centro de todo era la pareja, ¿ya? Y Jesús es el que va centrándose en eso. Y luego Pablo y los demás ya aplican el asunto, ¿no? Y entonces, por ejemplo, un principio que había que respetar y que tenía que ver con los pastores, los obispos, ¿no? El requisito para el obispo era ¿qué cosa? Marido de una sola mujer. O sea, no podía tener dos, tenía que tener una sola, ¿ya? Entonces, eso va variando hasta que básicamente somos monógamos, pues, ¿no? ¿Ya? claro, Entonces, ese es el principio que tenemos, sí. La sociedad no lo practica así, por si acaso no es así. De una u otra manera, a veces se rompe con ese concepto de monogamia, pero eso lo hace también camuflado con una actitud, digamos, de doble vida, ¿no? ¿No? De doble vida, de forma de doble vida, que claro. ya tiene que ver con otros aspectos ahí, ¿no? ¿No? Y otros en broma dicen, ¿no? ¿No? Que, que tienen su catedral y otras tienen su parroquia, ¿no? Capit, tu ¿No? capillita, sí. O su capilla, ¿no? ¿No? Pero eso, pues, así no es. El concepto es otro, ¿no? ¿Ya? Y Claro. empieza, como digo, desde mensaje de Jesús, ¿no? Ahí empieza a darse o a restaurar lo que fue del inicio, ¿ya? Ah, Pero pastor. el principio de Sí, eso quería, matrimonio con varias mujeres insiste todavía. Eso existe en muchas naciones asiáticas, ¿no? Muy claro, bien. claro. Eso quería preguntar el hermano Chávez, lo que pasa es que no se atrevía. Bueno, ahí estamos. Sí. Sí, ¿Alguno más pastor. quiere hacer una pregunta con respecto a esto? Entonces ya estamos un poco este, mirando unas pautas aquí de principios, ¿no? Que son los que de alguna manera nos permiten ampliar y buscar un texto y darle un mayor sentido a eso. Porque hoy día hemos visto varios textos ahí, lo de las parábolas y lo que estamos viendo ahora, ¿no? ¿Alguien más dijo o quiere hacer algo? Pastor, disculpe, hablando acerca de las esposas, yo escuché, no sé si fueron 5 o 7 mujeres, dice que suelen tener los musulmanes, y esto es con la finalidad de expandir más su religión. No tanto para eso, no es para eso. No. Simplemente era un derecho que tiene el hombre dentro del Islam, ¿sí? El Corán establece eso y Mahoma también, ¿no? Sí. Con relación a la tarea que nos ha dejado sobre a crear una parábola, es referente podemos crear la parábola basado a a nuestra realidad actual, ¿no? No, cualquier historia que tú puedas tener, no necesariamente tiene que ver con un hecho actual, ¿no? No vamos a trabajar, por ejemplo, la inteligencia artificial o la tecnología, no. Simplemente puede utilizar narraciones de vida cotidiana o de situaciones domésticas, ¿ya? O puedes hablar de alguna historia en específico
o de las relaciones, ¿no? Entre una nación y otra. En fin, aplicarlo a algún caso, a alguna situación, pues, ¿no? Ok, A eso pastor. me refiero. ¿Ya? ¿La Ya. parábola no es Entonces, concepto? ah, Ay, no le escuché bien, hermana. ¿Cómo dijo? no, solo estaba, disculpa, quería preguntar si las parábolas vamos a poner algo como cita bíblica, algo así, pero creo que No, solamente es como una historia, nada más lo narramos y claro, es una eso. narración que ustedes Ah, hacen de una historia o de un principio, ¿no? O de un dicho, pero que no se trata de poner textos bíblicos, ¿no? bien, Ese es otro elemento también que es muy costumbre, muy común evangélico, ¿no? Para una cosa que decimos, un versículo. Para tal cosa, un versículo, ¿no? Si no, no lo hacemos, ¿no? Entonces, y a veces decimos, tomamos acciones o demandas que la Biblia no dice, ¿no? Y de ahí salen las malas interpretaciones. Claro, de ahí salen las malas interpretaciones, ¿ya? Eso es un problema, pues, ¿no? Por ejemplo, cuando se habla de no comer sangre, ¿no? Eso lo dice el Antiguo Testamento, pero ¿por qué no se comía sangre? ¿No? Porque la sangre era sagrada, tenía que ver con la vida, y ese es el símbolo que tenía, ¿ya? Y nadie puede comer la vida de otro, ¿no? Entonces, es muy vital en ese sentido para los, los de la antigüedad, Pero en la ¿no? actualidad sí se puede, si no, pastor, comer tu sangrecita con tu mano. Claro, no hay ninguna cosa que niegue eso, ¿no? Ah, entonces no, pero en Hechos de los Apóstoles dice ahí, ¿no? Sangre de ahogado, dice, no, no podemos comer. No, no tiene nada que ver con eso. Con los testigos Tiene de que ver Jehová, la con los porción de sangre se hace. sacrificios que se hacían, ¿no? Creyente no puede hacer sacrificio a los ídolos, o no debe hacerlo, ¿no? Ese es el sentido. Entonces hay muchas cosas ahí que la Biblia nos demuestra y que nosotros le damos un sentido diferente, ¿no? ¿No? Por ejemplo, uno dice, en la Biblia dice, prohíbe el pantalón. A ver, busca en la Biblia si hay algún texto ahí. Sí, claro, ahí dice, el hombre no vestirá ropa de mujer ni la mujer ropa de hombre. ¿Pero quién te ha dicho que el pantalón es ropa de hombre? ¿No? El pantalón que corresponde a la mujer tiene su seño, está, digamos, hecho y conformado, ¿no? Al cuerpo de la mujer. Y el varón también tiene, el pantalón tiene su adecuada al cuerpo del varón. Entonces, si un varón quiere utilizar una ropa un pantalón, o se pondría un pantalón que es de mujer, se va a ver raro, ¿no es cierto? ¿No? Y tan raro que ahorita se está imitando, porque el pantalón pitillo tiene que ver con eso, ¿no? ¿No? Se ve un poco afeminado, ¿no? El diablo es pastor del diablo. No, pues, bueno, ahí ya le marcamos el asunto, ¿no? Y algunos pastores también te dicen, no, no, no deben usar pantalón pitillo. Pero ¿qué haces si vas a comprar y solamente encuentras ese tipo de pantalones? Tendrías que fabricarte tu pantalón, entonces, o ir al sastre a que Lo te haga reprende al alguno a vendedor. tu medida. Depende del vendedor. Pastor Alexis se pone. Bueno, entonces hay cosas, pues, hay cosas, ¿no? Vamos a dejar ahí, ¿ya? Entonces ya saben que hay interpretaciones y hay interpretaciones, pues, ¿no? ¿No? Dejamos, ya estamos ya en la hora. Dios les bendiga, hermanos. La próxima semana es la última clase. Entonces háganse el desafío, no se acabe ¿ya? la, Sí, ya se acaba. repetiré, repetiré. Pero no se acaba el estudio, o sea, hay que continuar. Hay que continuar, ya. Bueno, cerrando esto, voy y le busco el libro y también le mando